trabajadores del CPIP, adscrito a la Asociación Nacional de Funcionarios del Minuduc, ANDIME, esta directiva, conformada por Tomás Neira Iturrieta, tesorero, Rodrigo Torres Cañete, secretario, y por quien les habla, Soledad Román Araya, presidenta, les da la más cordial bienvenida, profesoras y profesores, todas, todos y todes. Este encuentro tiene una vocación pública y será grabado a partir de este momento con fines de difusión y transparencia. Nos alegra profundamente contar hoy con la presencia de las profesoras de enseñanza básica, Mariela Ceray Jiménez, Paulina Valenzuela Río y Adriana Cancino Meneses, la profesora de física, Lorena Céspedes Fernández, la profesora de biología, Trinidad Castillo Boalé, y el profesor de filosofía, Carlos Calvos Muñoz. Agradecemos mucho su participación y en particular al profesor Calvo por sus gestiones y disposición para imaginar, conversar y posibilitar este encuentro, para diseñar, diría él. Este sábado 14 de agosto se cumplió el 54º aniversario del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, Departamento de Asesoría Técnica de la Subsecretaría de Educación, históricamente dedicado a la formación continua de profesoras y profesores, y que a partir de la ley número 20.903 de 2016 está a cargo de la implementación del sistema de desarrollo profesional docente. Realizamos esta labor con nuestra mínima dotación histórica de 128 personas, muy lejos de los 309 que teníamos en 1969 y de nuestro máximo de 446 trabajadoras y trabajadores registrado a la mañana del 11 de septiembre de 1973. Con motivo de esta conmemoración y de la esperanzadora instalación de la Convención Constitucional, las y los trabajadores del CPIP adscritos a ANDIME, hemos reconocido de manera pública nuestra deuda con los docentes del país y hemos expuesto algunos de los desafíos que tenemos como sociedad respecto de ellas y ellos, mediante el documento La docencia y el CPIP frente a la nueva Constitución, distribuido a través de redes y puesto en conocimiento de las profesoras y profesores convencionales constituyentes, con el propósito de apoyar su labor mediante la exposición de hechos y el levantamiento de alertas, más que de proponer un temario, insular un articulado o de pugnar por la inclusión de contenidos específicos en una nueva constitución, tarea que Chile ha confiado democráticamente a su capacidad de representación, inclusión y de diálogo. Ahora dejo con ustedes a Tomás, que vamos a seguir con algunos bonitos por ahí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Tomás Neira, soy el tesorero del sindicato de ANDIME y voy a contextualizar un poco a qué va este conversatorio y desde dónde surge. Bueno, nosotros como sindicato recién asumimos en octubre del 2019, el 1 de octubre del 2019, 17 días antes del estallido social. Así que imagínense lo que nos tocó durante nuestro periodo. Sí. Que fue primero con el estallido social y después con la pandemia. Bueno, fue bien rico ese momento porque pudimos hacer algo muy distinto de lo que se había hecho el CPIP hasta entonces. Acá hay un ejemplo gráfico de lo que pudimos hacer durante el estallido. Como pueden ver, allá hay una obra de arte hecha por nuestras tejedoras y tejedores también, porque todos participamos en ese ojo, que nosotros lo llamamos ANDIME despertó, y ahí con una pequeña reseña que dice despertamos bueno, tanto que les dolieron nuestras miradas. Se ve chiquito. Despertaron tanto, ya estoy medio ciego. Despertaron tanto que le dejamos claro. Entonces, esa es una gran muestra de lo que se pudo hacer durante ese periodo. Y yo creo que es donde más se ha trabajado justamente en un periodo en que el trabajo rutinario prácticamente se paró. Eso también es una forma también de entender que como este tipo de cuestiones, la movilización del 2006, del 2011,
del 2019 nos hacen recuestionarnos y trabajar de forma distinta. Dale, Rodrigo. Bueno, a partir de este estallido se empezó a constituir un documento que compiló Andime Nacional a través de la secretaria de ese entonces, Juana Fuentalba, que fue un trabajo bien prolijo, de las 32 provinciales de Andime, donde se abarcaron distintas preguntas y distintos ámbitos. Entonces, para partir de contextualizar, me gustaría compartirles cierta información de ese informe. Una pregunta que se abarcó, por ejemplo, es ¿qué sentimos a raíz de la situación que enfrentamos como país? Y nuestros sentimientos ante el estallido social fueron miedo, injusticia, rabia, incertidumbre, esperanza, desolación. Hubo un montón de emociones que se fueron soltando y fueron abriendo a partir de este estallido social. Dale, Rodrigo. Otra pregunta relevante fue ¿cómo avanzamos hacia una sociedad más justa y digna? Y en el ámbito particular de la educación, podemos ver que se repitió en todas las provinciales es exigir el derecho a la educación gratuita y de excelencia, ¿ya? Después, como segundo principio, es el respeto hacia el otro. También surgió educar para la vida. Como cuarto punto, construir las bases de un pueblo más solidario y justo. Acá una demanda bien particular que no tiene mucho que ver con la Constitución, pero que también se mencionó, es el fin al crédito con aval del Estado. Otro punto es la participación de las comunidades educativas en el proceso de educación, de aprendizaje. Y finalmente el diálogo como herramienta esencial de la educación. Y finalmente, otra pregunta en relación con la educación era ¿cómo es posible avanzar en mejorar la educación a partir de esta coyuntura? ¿Y existen demandas prioritarias para la ciudadanía en esta materia? Acá hubo 4 puntos que se repitieron en su mayoría. El primero tiene que ver con el rol del Mineduc. Según lo que se conversó en estos cabildos provinciales, es que el Mineduc es responsable de toda la educación chilena, que efectivamente cumpla el rol rector en procesos pedagógicos y de supervisión y apoyo. Que la educación debe ser un derecho humano irrenunciable y que debe estar en la nueva Constitución en democracia. Respetar la dignidad de los trabajadores y trabajadoras del Mineduc y garantizar la transparencia en la carrera funcionaria y contrato. Y resguardarse la existencia de políticas públicas de mediano y largo plazo que perduren en el tiempo, independiente del gobierno de turno. Y haciendo una revisión del documento que se generó y de todos los cabildos, surgió una pregunta entre nosotros y las docentes y los docentes, los directivos y asistentes de la educación, ¿dónde están acá? ¿Dónde podemos encontrarlo? Y yo hice un simple ejercicio de buscar en todo lo que se conversó en este documento de 100 y tantas páginas, dónde se menciona a los docentes. Y hay solamente 5 palabras que están destacadas en esa gráfica, donde se ven la palabra docentes o profesores. Y tiene que ver con 2 puntos, esencialmente. Uno, que es, ¿por qué es necesaria la nueva Constitución para Chile? Y acá habla de la salud mental de nuestros docentes, que pueden ser una amenaza para formar niños. ¿Ya? Hay profesores asustados, pobres, agobiados, etc. Y la salud mental de un docente es la base del clima en el aula, lo que genera un mejor aprendizaje. Y el otro punto es cómo es posible avanzar en mayor justicia social a partir de esta coyuntura. Y acá aparece el CPIP. Contar con una institución formadora de docentes, mejorar la calidad de educación impartida en escuelas públicas y el perfil de los docentes que allí trabajan. Entonces nosotros estuvimos compilando todo esto y nos dimos cuenta, bueno, salen 5 veces la palabra docente en lo que nosotros conversamos. Y esto también puede ser sintomático de algo que quizás estamos así, cojos, ¿no? Bueno, hemos hecho esta convocatoria por mandato de nuestra asamblea y convencidos de que el desarrollo profesional de los docentes debe preocupar no solo al CPIP, al Colegio de Profesores, al Mineduc o al sector educación, sino que a toda la sociedad chilena.
en el documento La docencia y el CPIP frente a la nueva Constitución, opinamos que un país como Chile solo conseguirá el desarrollo sobre la base de otra educación. Y el Estado chileno, más allá de la implementación del sistema de desarrollo profesional docente, o del sistema que lo mejore o que lo reemplace, debe velar por los derechos, el bienestar y el desarrollo profesional de nuestros docentes, directivos y asistentes de la educación, quienes son la piedra angular de todo el sistema educativo. Hoy, las y los docentes son responsables de su avance en el desarrollo profesional. Creemos, sin embargo, que una necesidad tan sentida no puede ser dejada a la iniciativa individual. La sociedad chilena en su conjunto y con toda su diversidad debe asegurarse del mejoramiento integral y sostenido de las condiciones de quienes están a cargo de la educación formal de nuestros niños, niñas, niñas y adolescentes. Sin embargo, esta es la postura consensuada de los trabajadores y trabajadoras del CPIP, de Andime CPIP. Hay también disensos y otras visiones, y pese a que su construcción fue colectiva, dista mucho de ser una verdad revelada, y se presenta ante ustedes como una invitación a encontrarnos, participar y conversar. En efecto, es una invitación y una información para ustedes, un insumo, más que una imposición temática, porque creo que todos estamos lejos de ello y lo que hace falta ahora precisamente es conversar. Y por ello compartimos el documento La docencia y el CPIP frente a la nueva Constitución con profesoras y profesores que trabajaron en nuestro centro, quienes, con diferentes pensamientos políticos y pedagógicos, son parte de nuestra historia y por lo tanto de nuestra comunidad. Nosotros agradecemos mucho las potentes reflexiones y mensajes también de apoyo que recibimos de profesores y profesoras como Claudio Molina, Luis Alvear, Jorge Olivo, Irina Bustamante, Carlos Ortiz, Judith Araya, Mario Leighton y Carlos Eugenio Beca, entre otros, porque realmente permiten que esta construcción no se detenga. Podríamos generar con este tipo de ideas una mejor versión del documento que hemos mencionado y que se ha distribuido entre quienes asistieron acá para la aprobación de nuestra asamblea. Pero solo vamos a mencionar acá algunos ejemplos de estas nuevas contribuciones que pueden servir para abrir el debate. 1. Hay ideas sobre el sentido de esta institución del CPIP y aparecen cosas tales como: el CPIP debe recobrar el liderazgo académico y pedagógico que tuvo en sus orígenes. Es una institución señera de más de 50 años, internacionalmente reconocida. Debe tener un alto nivel académico, realizar proyectos de innovación, publicar investigaciones, desconcentrar y descentralizar su formación. Debe asumir un compromiso ético y explícito con la educación pública. En otro orden de cosas, también podríamos decir que hay críticas formales al documento que nosotros le entregamos. Nos dijeron que su estructura no tiene una ruta clara, que nos instale desde un problema hasta la solución de esos problemas. Carece de subtítulos para facilitar la lectura y la comprensión de las temáticas abordadas. También podríamos decir que hay importantes omisiones gracias a esta ronda de retroalimentaciones. Una fundamental, el sistema de aseguramiento de la calidad, SAC, Ley 20.520 de 2011, está desarticulado de la docencia y su mejora, fomentando la estandarización, la exacerbada rendición de cuentas, el desempeño individual aislado y fragmentado, la desprofesionalización, el agobio. La carrera docente se percibe como un sistema de consecuencias administrativas y pecuniarias y deja de lado los apoyos formativos. En este documento también hay discrepancias, hay desacuerdos. El desarrollo profesional docente, nos dicen, no debería ser impulsado por una agencia o institución autónoma, pues esto debilita el rol del Estado en educación. También se nos dice que los momentos que ha vivido nuestro centro deben ser mejor contextualizados. Y una declaración culposa solo del CPIP no procede. Finalmente también hay muchas coincidencias. Quizá lo fundamental es que hay muchas coincidencias, pero vamos a mencionar solo una. Y es que los docentes del sistema son quienes más saben sobre trabajo pedagógico. Y con esta idea en mente, le preguntaremos ahora a las profesoras y profesor, me parece que solo uno en esta reunión convencional constituyente, cómo están pensando a su propia profesión en la nueva Constitución. Y acá yo tengo que confesarles que algunos convencionales constituyentes nos confirmaron que iban a venir, otros simplemente se agregaron y eso nos tiene muy contentos, pero nos puede desordenar un poco la conversación.
Entonces lo que les quiero pedir a todos, no solamente a quienes han ingresado como espectadores, si ustedes quieren, o como oyentes a esta reunión, sino que nos interesa que cada uno de los convencionales constituyentes pueda presentarse brevemente. Nos interesaría que nos dijera cuál es su especialidad pedagógica, ojalá a qué región representa, yo de esa manera tomar nota e ir ordenando una conversación. Incluso sería posible, si a ustedes les parece bien, que tras hacer esa pequeña introducción, pudiéramos quizá empezar a articular una posición inicial respecto de los asuntos que nos convocan en esta reunión. Quizá partiendo de esta pregunta, ¿cómo están pensando a su propia profesión de cara al proceso de una nueva constitución? Ustedes se conocen mejor que nosotros, en una de esas podríamos hacerlo a través de un orden alfabético. Le pido, profesor Carlos Calvo, esto usualmente no se hace así, pero le pido comenzar y que nos vayamos distribuyendo. Yo creo que con buena voluntad lo podemos conseguir. Profesor. Sí, bueno, muchas gracias. Soy originario de Valparaíso, estudié filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso. Después me especialicé en el campo de la antropología educacional y por años enseñé sociología y antropología educacional en la Universidad de La Serena, también en la Universidad Católica de Temuco, y un año en educación de adultos en la Universidad Católica de Santiago. Trabajé en educación de adultos por mucho tiempo en México y también acá en Chile, en distintas actividades. Gracias, sería, ¿no? gracias, profesor. Voy viendo y por favor ahí me van corrigiendo. Le pido a Yarela Gómez si se puede presentar. Hola, buenas tardes. Yo soy, Yarela Gómez, tengo 31 años, soy profesora de lenguaje y comunicación. Represento al distrito 27, región de Aysén. He trabajado en docencia, segundo ciclo básico, enseñanza media, primer y segundo nivel educación de adultos, bachilleratos también en la Universidad Austral, en el campus Patagonia. Y desde hace 4 años estoy trabajando en el programa PASE, también en el campus Patagonia. Eso, estudié también en la Universidad Austral y no sé si dije que era profesora de lenguaje y comunicación, pero ahí por si acaso. Perfecto, gracias Yarela. Profesora Trinidad Castillo, por favor. Está muteada. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí. Hola, sí, gracias por esta opción, este encuentro que yo creo que es súper importante y significativo. Soy del mismo distrito de Carlos, del distrito 5, soy de la cuarta región, profesora de Estado en Biología y Ciencias, he hecho con experiencia en educación básica, media y universitaria. He sido también directora, con nuestra experiencia directora de preuniversitario CEPECH. También he trabajado en escuela de adultos. Y trabajo en el área de salud en la Universidad Central, en psicología. También he estado en enfermería y nutrición en INACAP, que ahora ya, por lo menos Serena ya no continúa, se cerró esa carrera. Y también en educación diferencial, haciendo didáctica de las ciencias naturales y también en supervisión de prácticas iniciales. Me apasiona lo que hago, me encanta lo que hago. Yo soy jubilada ya. Yo estoy pronto a cumplir 65 años, así que conozco mucho la realidad de ese punto de lo que pasamos y de la paupérrima jubilación que tenemos nosotros todos, sino que los docentes con más de 40 y fracción, ¿no es cierto?, de docencia, y sin embargo es una jubilación muy mala. Por lo tanto, eso también me mueve, como también me mueve la educación que esté al alcance para todos, con calidad y con igualdad de oportunidades. Discrepo total y absolutamente, estoy en contra con la beca de profesor, porque siento que la vocación
no se compra. Siento que al alumno, al que egresa de cuarto medio y saca un buen puntaje, debería de darse la opción de estudiar lo que él quiera para ser un profesional netamente realizado y no obligarlo a seguir una carrera pedagógica solo porque no tiene los recursos económicos. Estoy totalmente en contra de ello, no porque sea la carrera de la pedagogía, sino que es cómo se dan las condiciones. Siento que el que realmente se ha sacrificado de escasos recursos y da una buena tiene una buena oportunidad de seguir la carrera, que sea por el puntaje o por el sistema que se le asigna, debiera dársele al Estado el apoyo para que siga la carrera que él quiere y no obligarlo a ser el profesor. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Le pido a la colega Paulina Valenzuela Río, entiendo, ¿cierto? Así es. Paulina, por favor. Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Soy Paulina Valenzuela Río, del distrito 14 de la comuna de Paine, en la región metropolitana. Soy docente general básica formada en el pedagógico. Em, Después de unos años realicé una mención en matemática en la Católica Silva Enrique y llevo 13 años trabajando en la educación rural de aquí mismo de mi comuna de Paine, em, en una escuela básica en donde el docente sirve a las necesidades de la escuela. Entonces he pasado por distintas asignaturas: educación física, música, tecnología, artes, matemática. He hecho igual harto, pese a en relación a mi especialidad. Em, También he apoyado en los talleres o en las actividades extraescolares. Estuve participando cerca de 10 años en un proyecto que se llama Colonias Escolares aquí en mi comuna, donde en época de verano se entrega como unas vacaciones a los alumnos vulnerables. Em, Mi acercamiento con el CPIP es por mi formación de mentora, que tuve desde el 2017, que soy mentora, pero no he podido ejercer, em, porque después tuve una bebé. Tengo una bebé de 2 años, ¿sí? Estuve con pre y postnatal. Y bueno, ahora estoy en esta nueva función. Así es que un gusto por haber recibido la invitación. Perfecto, bienvenida. Bueno, yo voy a hacer las veces de moderador y tengo que preguntar sin mucho protocolo si tenemos algún otro convencional constituyente que se nos quede en el tintero o que haya entrado un poquito más tarde. Por favor, que levante la mano, que hable, porque sabemos de otras confirmaciones, pero se van a ir agregando en la medida que sea posible. Si no es así, para que comencemos con ustedes 4. ¿Les parece? Entonces planteamos esta pregunta desde el inicio y queremos retomarla, y que tiene que ver con cómo ven ustedes su profesión de cara a una nueva constitución. Quizá antes de hablar de desarrollo profesional docente o de bajada más política, la primera pregunta es: ¿le corresponde o no un lugar? Y realmente es una pregunta: ¿le corresponde o no un lugar a la figura del profesor en una nueva constitución? Ojalá en el mismo orden en que se presentaron, de ser posible. Si no, solamente van tomando la palabra. No, si va en el mismo orden, comienzo. ¿Ya? Gracias. Bueno, sin ninguna duda, ya sin ninguna duda que al educador, a la educadora, le corresponde un rol primigenio, fundamental. A ratos yo distingo entre el educador y el profesor, porque todas las personas somos educadores. Algunas personas, la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, hemos profesionalizado la condición de educador. Desafortunadamente, en muchos casos, la profesionalización echó a perder nuestra condición de educador.
Si a eso agregamos ahora que en el actual modelo político, dependiente del modelo neoliberal, el profesorado ha sido ninguneado profundamente. Y hoy día la mayor parte del profesorado no puede ejercer como profesional en el aula. ¿Por qué? Porque está sujeto a una cantidad de normas que tiene que cumplir, al juicio supuestamente de experto del jefe técnico, del director o directora, y eso inhibe el rol profesional del profesor. Yo no he hecho un estudio comparado. Si acaso es la profesión de profesor en Chile la profesión más supervisada de todas y que impide el desarrollo profesional de aquella persona. He hecho investigación toda mi vida profesional. Lamentablemente, me ha tocado comprobar una y mil veces que una joven educadora, profesora recién titulada, entusiasmada con su trabajo, a los 3 meses, colega, 3 meses, marzo, abril y mayo, se transforma en una vieja o un viejo profesor de los que son repetidores. Incluso a mis estudiantes les aconsejaba, y esto me duele mucho, pero es real, que no entraran a la sala de profesores cuando estaban haciendo la práctica o en los primeros meses de su trabajo, porque le iban a mal aconsejar respecto a su vocación. Con frases como, mira cabrito, ya ligerito se te va a pasar esto, si los cabros son flojos, mira de dónde vienen, etcétera, etcétera. Eso no es culpa del modelo, ¿eh? Por si acaso, es culpa de la persona que se dejó arrastrar. Podríamos justificarlo, podríamos tratar de, explicarlo, pero yo no lo justifico, sinceramente. ¿Qué tenemos que hacer entonces en la nueva Constitución? Consagrar el derecho a educarnos, que involucra a educadores y educadoras y a los educandos. Yo soy freudiano, por lo tanto me gusta la expresión de Freire, educador educando, educadora educando y educando educador, porque pone el énfasis en esta relación asimétrica, porque nunca es igual. El profesor es quien guía, la profesora es quien orienta, y el alumno necesita ser orientado. Pero en esa orientación el alumno tiene que ser dejado libre para que se equivoque. Algo que tiene que estar en la Constitución es a consagrar el derecho a equivocarnos. De hecho, a mí me gustaría que en todas las universidades o en las escuelas de educación o en las facultades de educación se colocara en el frontispicio algo así como bienvenido al lugar y al tiempo para equivocarse. Porque quien es alumno busca y en la búsqueda se equivoca, pero en la búsqueda corrige. Y en ese proceso de búsqueda, si aprende a corregir, yo tengo confianza que el día de mañana va a corregir. Si en ese proceso solo repite y solo repite, el día de mañana ¿qué va a hacer? Repetir. Y cuando el estudiante no le entienda, pues va a insistir. Miren, colegas, mis investigaciones, cuando los profesores me decían, no, pues yo hago lo imposible para que me aprenda el estudiante, ¿me puede mostrar esas formas imposibles? Versión 1, interesante. Versión 2, una pequeña modificación de la versión 1. Versión 3, otra pequeña modificación. Versión 4, repetida la número 1. Eso no es imposible. Eso no es todo lo posible. Eso es variaciones sobre lo mismo y el mismo tipo de repetición. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que convencemos a nuestros estudiantes desde la más temprana infancia que poco menos que son imbéciles, estúpidos, torpes que no pueden aprender. Yo no aprendí matemáticas, no sé matemáticas, aunque enseñé lógica como profesor de filosofía. Y al decir de colegas enseñaba bien la lógica. ¿Y por qué no sé matemáticas? Lo mismo colega me decía, Carlos, es una torpeza. Ahora sé, porque me generaron una barrera que nunca fue capaz de superar.
Igualmente no aprendí química, igualmente no aprendí biología, igualmente. Y eso yo creo que le ha pasado a todos ustedes. ¿Qué tenemos que hacer en la Constitución? Comprender que los procesos educativos forman parte de un tejido holístico en que nada es primero ni nada es segundo. Y por lo tanto, al comprenderlo holísticamente, ecológicamente, la educación forma parte de un continuo que progresa y retrocede, no que avanza linealmente de manera perfecta. Eso no es verdad. Y esto nos va a permitir reordenar, por ejemplo, nuestras escuelas, con clases transgeneracionales, como fueron por muchísimo tiempo las escuelas unidocentes. Cuando las investigué en La Serena y en la Araucanía, trabajando en la Católica de Temuco, era una maravilla ver niñitas de primer año respondiendo temas de cuarto básico, y cuando yo le pregunté, ¿y cómo lo sabes? Pues si yo lo aprendí, pues el profesor lo explica, y la niñita no estaba repitiendo, había comprendido con 6 años lo que su compañero de 10 no entendía. Esto nos puede ayudar también a terminar con un lenguaje excluyente, como es, por ejemplo, vulnerable. Pues resulta que nos llenamos de alumnos vulnerables, nos llenamos de comunidades vulnerables y también de profesores vulnerables. Y como es vulnerable, no es confiable, entonces tengo que ponerle ayudas, pero ayudas que no ayudan, porque son propuestas inclusivas excluyentes. Entonces nos hacen creer que hay una ayuda y nos están realmente perjudicando. Me entusiasmo, pero quiero parar aquí para que mis colegas tengan oportunidad de desarrollar sus planteamientos. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, pero redondeó un punto y nos parece que esta es una muy buena manera de continuar. Ojalá en este mismo orden con Yarela, Trinidad y Paulina, fijando una posición. Creemos que esa es una buena manera de partir para luego a partir de eso activar un diálogo. Yarela, por favor. Ahí está. Difícil pregunta, porque evidentemente uno se sitúa desde todas sus experiencias. Y no sé si había pensado como algo tan específico como lo que señalaba el profesor Carlos de constitucionalmente que quede consagrado el derecho a equivocarse, por ejemplo, pero yo creo que estamos ante, además de una posibilidad histórica, como esta deconstrucción de lo que sucede con las y los trabajadores, porque lo que resentimos como docentes también tiene que ver con todas las y los trabajadores del país, como esa subvaloración. Por cierto, yo diría que también en el rol y en el ejercicio docente existe también una subvaloración que diría yo también que está asociada al género, siendo que somos mayoritariamente mujeres. Diría que también existe esta presión asociada y no se atienden, por ejemplo, las doble o triple presencias que efectivamente son, cargan sobre los hombros las mujeres y en este caso las profesoras. Y digo esto porque también forma parte, a mi entender, de la subvaloración que hay de la profesión. En aquellas profesiones donde hay mayoría varones, por ejemplo, se les paga mejor, se les exige menos, no existe esta supervigilancia que está asociada también a la profesión docente. Y ahí coincido con el profesor Carlos, yo no sé quién, qué otra profesión tiene el mismo grado de agobio como administrativo, laboral, que existe en este caso en la docencia. Creo que ninguno. Y diría yo que eso es como un síntoma, no solamente, por cierto, de la fase neoliberal del capitalismo, sino que también de estas otras estructuras que son patriarcales y que tienen que ver también con cómo se subsiste a costa de qué dentro del sistema. Ahora, ¿cómo pensamos nuestra profesión en la nueva Constitución? Evidentemente habría que relevar la educación en sí misma, a entender que la educación, el conocimiento, finalmente son los que logran las transformaciones. Y en ese sentido, quienes
aportan en esa construcción deben ser valorados en ese sentido también. Pero claro, ahí primero hay que pensar justamente la educación. ¿Cómo vamos a pensar esta nueva educación y en qué valor vamos a ponerle al conocimiento también? Porque hoy también en la educación es un tanto utilitario, diría yo, ¿no? Como todo el tiempo estás descontinuado, porque se ha construido un mercado de la educación. Entonces eso nos ha llevado a que cada vez eres más y más y más especialista en cosas muy específicas, pero también vas dejando de lado como esta visión más holística de lo que está sucediendo por fuera. Evidentemente eso tiene un sentido también, tiene que ver también con reproducir todas estas lógicas que le convienen al sistema, pero en tanto entendamos la educación como educación para la vida, entendiendo también que uno no solamente se educa hasta los 18 años, que hasta ahí la Constitución establece que al parecer nos educamos en Chile, podríamos mirarlo también de manera distinta. Yo creo que tenemos hartos desafíos en educación. Yo plantearía, por ejemplo, esa idea de la educación para la vida, de la educación permanente, constantemente requerimos educarnos, porque sabemos que también son insuficientes, por ejemplo, los programas de educación para adultos jóvenes que están por fuera del sistema, porque simplemente les dicen, oye, aquí tienes un temario y ven a la prueba en diciembre. Todos sabemos que eso no funciona, porque finalmente si fuiste excluido sigues siendo segregado a posterior con esta misma lógica. Y eso es porque no se releva la educación en sí misma, sino que es utilitaria a otro propósito. Y ese otro propósito, por ejemplo, muchas veces está asociado a un caso específico, como sacar el cuarto medio con fines laborales, para que te puedan contratar, para que te puedan pagar las cotizaciones. Entonces no está la idea de lo importante que es el conocimiento para el desarrollo personal como un derecho humano. Quizás por ahí podría dejar esto para ver si acaso podemos pensar, o quizás las otras convencionales o más personas que se quieran meter en la conversa, ir co-construyendo esa visión, porque efectivamente lo que uno puede pensar es justamente de una experiencia que puede ser también amplia o limitada respecto del concepto, pero en términos generales yo diría que si relevamos y ponemos en el centro como que la educación es el motor, el vehículo de las transformaciones de esta, por ejemplo, la nueva Constitución va a venir también a refundar, va a venir a reconfigurar elementos. Y para que eso efectivamente sea plausible de realizar, esas transformaciones requieren procesos educativos. Y requiere que eso sea relevado en la Constitución con la importancia que tiene. Y ahí vamos a pensar justamente este rol educador. Y los profesores, son las comunidades educativas. ¿A qué nos referimos con eso? ¿A quiénes consideramos comunidades educativas? En mi territorio, por ejemplo, una comunidad educativa es toda una localidad, porque hay un liceo. Entonces, cuando tú vas al liceo, es como el centro cívico de todo. Entonces, todo el pueblo es la comunidad educativa. Y esas cosas justamente son las que me gustaría como pensar y escuchar también que hay de eso en estas ideas y en este mismo foro que estamos aquí realizando. Perfecto, Yarela. Entonces queda la tarea de ir viendo cómo se afinan muchas de las conceptualizaciones que usamos cotidianamente, no solamente en nuestra profesión, sino que también en el despliegue de la política pública, y que a lo mejor no tienen tanto sustento a la base, o a lo mejor no tenemos precisiones detrás de esas definiciones que vamos haciendo. Profesora Trinidad Castillo, por favor. Indudablemente la educación debe estar inserta, ¿no es cierto?, en la nueva Constitución, y por ende el docente, el profesor juega un rol fundamental en todo esto, y yo apuesto por dignificar la labor del docente. Para mí, la verdad, en forma bien personal, digo que es uno de los hechos, digamos, que me motivó también estar acá, lograr dignificar la labor del docente. En eso tenemos mucho que trabajar, ¿no es cierto?, en conjunto, qué es realmente lo que nos dignifica, qué es lo prioritario, cómo sentar las bases en la Constitución para que realmente el profesor tenga el estatus y la dignidad que se merece. Ahora, ¿qué es lo que nos dignifica? Puede ser lo que yo pienso, para otros puede ser, por eso que creo que es importante acá esta participación que estamos iniciando, ¿no es cierto?, ahora. Puede ser, por ejemplo, bajar la carga pedagógica ya a los 40, 45 alumnos, en el contexto de los alumnos que son de ahora,
creo que es difícil trabajar, ¿no es cierto?, con ello. Sentar las bases también, lo que yo para mí también considero, y hablo desde mi perspectiva como docente, ¿no es cierto?, que nunca he entendido cómo los grandes dirigentes del gremio de profesores no ha podido mejorar el estatuto, que yo le llamo un estatuto indecente, no estatuto docente, para mí un estatuto indecente, porque cómo es posible que haya esa diferencia, ¿no es cierto?, del valor hora en un profesor básico, un profesor media, si prácticamente todos trabajamos de igual manera, nos llevamos nuestros trabajos para la casa, gran parte de ello, entonces eso también es parte de dignificar también al profesor, generar no tan la cantidad de horas que se entrega y que también se dejen horas para el trabajo en el mismo colegio, no nos llevemos todo básicamente para nuestra casa y que tengamos también el derecho a compartir con nuestra familia. Entonces eso es dignificar. Yo siento que es sentar las bases básicamente en esta Constitución para que nosotros como docentes se nos dé el rol que nos compete en esta sociedad. Y como comparto plenamente con lo que decía Carlos y también, porque es el único, no sé quiénes más estarán dando, pero dentro de los docentes que las pruebas de inicia y constantemente siendo evaluado a través, ¿no es cierto?, de los portafolios, etcétera. La misma prueba de SIMSE, que al final se pierde el objetivo en realidad, es decir, tantas cosas que yo creo, por eso que digo, cómo esto no se ha mejorado realmente desde ese punto de vista, somos tantos, pero no hemos logrado hacer, entonces, ¿qué es lo que nos está fallando? ¿Dónde hemos nosotros también dejado que esta cosa se siga dando y no lo hemos logrado frenar? Entonces, siento que hay un rol muy importante en la Constitución para poder mejorar y dar, ¿no es cierto?, una educación, la educación que nosotros queremos para nuestro país y que se dé también al interior de nuestra escuela. He trabajado en colegios particulares, subvencionados, he visto cómo ha habido un abuso también de poder de parte de los sostenedores y de la rotación constante también de los docentes, de la inestabilidad, por lo tanto, de trabajo, y ahí está la salud mental, que hablamos también de los profesores, que no saben, que al final ceden, ya ceden a lo que dice el director o directora o el sostenedor frente al requerimiento que tiene por el SIMSE. Entonces, realmente una batalla incontrolable frente a lo que es en el fondo el aprendizaje mismo. Y yo para mí también comparto lo que decía Carlos, para mí es una práctica pedagógica el considerar el error como una instancia de aprendizaje. O sea, que el niño no le tenga miedo al error, ya que eso no lo bloquee. Entonces, creo que de verdad tenemos mucho que trabajar, mucho que en conjunto para definir lo que sería cómo sentar realmente en la Constitución las bases para mejorar y entregar una educación de calidad, equidad, con igualdad de oportunidades, etcétera, para poder tener también una sociedad más justa, más solidaria. Necesitamos mucho fortalecer la cultura y la educación en conjunto. En fin, creo que es un tema bastante grande, rico en cuanto, pero tenemos, yo creo que todos los que estamos en la Constitución siento que vamos a hacer una sola voz en todas las materias, en estos derechos fundamentales de los cuales han surgido, ¿no es cierto?, a partir del estallido social. Eso, de verdad. Perfecto. Uy, perdón, sonó un eco. Perfecto, profesora. Para nosotros es súper valioso saber con qué posiciones de base ustedes van a encarar las conversaciones. Y para darle la palabra a Paulina, sumar a eso que la mayor parte de quienes asisten a esta reunión o trabajan en CPIP o trabajan en el Ministerio de Educación. Entonces su percepción como docentes de cómo se han llevado las cosas desde el Ministerio de Educación como institución del Estado, no de un gobierno en particular, es un insumo sumamente valioso. Y quizás esa podría ser una manera de ir apuntando a esta pregunta de base, que es cómo están pensando a su propia profesión en una nueva constitución. Paulina, por favor. Como decía Yarela, difícil pregunta la que nos plantean, porque sí me gustaría que en la nueva constitución quedara explícito, por ejemplo, darle un lugar, un rol, un lugar importante
a mi profesión, al ser docente, siento que primero decir que me encantaría, me sentiría muy orgullosa, pero caería en la misma lógica individualista y mercantil en la que nos tiene sometido este sistema. La docencia no se lleva a cabo de manera individual en los establecimientos. Si yo pensara en hacer un reconocimiento, no solo están los docentes, están los asistentes de la educación, están las manipuladoras de alimentos, está el personal de servicios menores, están los apoderados y están todas las instituciones o todas las organizaciones sociales que están alrededor de la escuela. Mi realidad es parecida a la de Yarela. En mi localidad de Rangue, mi escuela es un centro de desarrollo cívico y social. Cuando la comunidad necesita apoyo, va a la escuela a buscar apoyo. Cuando se necesita hacer una actividad, cuando necesitan ayuda, la comunidad lo primero que piensa es en solicitar esa ayuda, ese apoyo en la escuela. Entonces, la comunidad educativa es mucho más que un docente, que un profesor dentro del aula. Y a mí me gustaría que en esta nueva constitución la educación tomara un giro en el que de verdad el único foco fueran nuestros estudiantes. Ellos tienen que ir marcándonos la pauta del desarrollo educativo, del modelo educativo que tenemos que ir moldeando cada cierto tiempo. Son nuestros propios estudiantes los que nos van indicando cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades que tenemos que desarrollar o seguir fortaleciendo para que se desenvuelvan de manera feliz en esta sociedad. Entonces, soy de la idea de que se garantice la educación pública en los tres niveles, educación primaria, secundaria y terciaria, y sin poner límite de edad, como también señalaba la Yarela. Este sistema ha hecho que deserten un montón de estudiantes y después ven con mucha dificultad poder retomar sus estudios. Entonces, tenemos que devolver esa mano a esos estudiantes que el sistema en algún minuto les falló y que ahora con esta nueva constitución podemos retribuir un poco ese error que cometimos con ellos. Muchas gracias. A mí me parece que en gran medida se ha dado también respuesta a una de las preguntas que aparece en el chat, que es qué conceptos y principios consideran incorporar en la nueva constitución, porque hay, como les comentaba, ciertos principios de base. Pero para tratar de ir aplicando esto y de ver cómo pueden ir haciéndose carne muchos de los conceptos de base que tenemos, quiero compartir una noticia que apareció publicada hoy, pero de la que hemos hecho seguimiento durante largo tiempo. ¿Y qué es esto? Esto aparece hoy en The Clinic, Pedagogía en Crisis. Matrículas en la carrera van a la baja y se proyecta un déficit de 26.000 profesores para el año 2025. Según un estudio de la Universidad de Chile, pero esto lo ha venido siguiendo durante ya un buen rato, CIAE, lo ha venido siguiendo CEPE y otros centros de estudio. La matrícula en carreras de pedagogía cayó un 35% entre 2018 y 2021. Evidentemente, pandemia mediante, pero también es bueno recordar que el sistema de desarrollo profesional docente parte con la ley 20.903 en el año 2016. Termina la bajada de la nota diciendo que si bien la pandemia del COVID-19 cambió el paradigma educativo y también han habido opiniones vertidas durante este gobierno respecto a la labor de los profesores que nos parece como gremio que no han ayudado para nada a mejorar esta situación,
los desafíos que enfrenta el sistema llevan presentes más de una década. Quisiera respecto de que uno de los, un concepto muy ministerial, uno de los nudos críticos que se enfrentan en el corto plazo, ¿hay algo que se pueda hacer desde la constituyente para enfrentar un problema estructural de estas características? Termino diciendo que es uno de los elementos que destacaron mucho los compañeros de CPIP en la minuta que le hicimos llegar a ustedes como convencionales constituyentes, y también nos gustaría saber su parecer respecto de los conceptos y las ideas que allí se vierten. Don Carlos, por favor. Mire, sobre el artículo que usted acaba de comentar, ¿cuál es la sorpresa? Si permanentemente se habla más del profesor, si permanentemente se habla de los ingresos bajos que tiene, si permanentemente se muestra la falta de credibilidad que tiene el profesorado, ¿de a dónde quieren entusiasmar a las chicas y a los chiquillos? Por lo tanto, estamos viviendo un proceso, un punto de inflexión que nos tiene que permitir enmendar el rumbo. Tenemos que dignificar la profesión del profesor y dignificarlo con buenos estudiantes de pedagogía. Por años en la universidad yo planteé que a quien estudiaba pedagogía no había que exigirle puntaje de ingreso, porque el profesorado que lo iba a formar como profesor o profesora tenía que transformarlo. Es decir, en nuestro estudiante universitario, nosotros teníamos que encarnar que lo que estábamos enseñando era posible. Si no éramos capaces de mediar, transformando al estudiante universitario que llegaba sin las condiciones, sin el vocabulario, sin los hábitos, hacían una mala formación. Evidentemente nunca me hicieron caso. Y se esperaba que con un buen puntaje en la PSU, el estudiante estuviera capacitado para ser un buen profesor. Y un buen profesor es mucho más que un técnico. Al técnico que hoy día es profesor, lo va a reemplazar los robots mañana. Eso garantizado. Y lo va a hacer mejor. ¿Por qué? Ya lo hemos visto. Cuando yo quiero aprender algo, me meto, busco un youtuber que me enseña cómo hacer lo que tengo que hacer. Y no tengo que tomar ningún curso que me dure varias semanas y me cobren caro para aprender a hacer eso. Y en eso los profesores vamos a ser reemplazados. Igual que los médicos, igual que los abogados. Pero vamos a empezar con nosotros. ¿Quién no va a ser reemplazado? Aquella buena profesora que es capaz de procesar tantísima información con su experiencia y formación que va a ser capaz de orientar. ¿Y dónde está la orientación? Simplemente a veces decirle a la persona, considera este aspecto, nada más que eso. Reitero entonces, que tenemos nosotros que formar a los mejores profesionales, pero en su formación tenemos que ser capaces nosotros de que ese chico o esa chica se entusiasme con el estudio. Colegas, ustedes trabajan en el centro de perfeccionamiento, saben perfectamente que la mayor parte del profesorado que toma curso de perfeccionamiento no está ni ahí con los cursos de perfeccionamiento. El error se cometió desde el inicio, cuando se le empezó a pagar al profesorado algo adicional a su sueldo por curso aprobado. Y el CPIP vivió por años la tragedia de que los profesores tomaban cursos, lo aprobaban por asistencia. Yo los vi en la universidad, echados en las sillas en el verano, esperando que el profe terminara de hablar. Total, aprobaban por asistencia. Tenemos pocos profesores que estudian, que leen. Y cuando le dicen a los niños, mire chicos, qué importante que lean, y no ven nunca al profesor con un libro en la mano, ni leyendo, ¿se fija? Tampoco en la formación del profesorado logramos despertar su curiosidad, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos tener alumnos que postulen a estudiar profesores, tenemos que partir dignificando la profesión y mostrando como una profesión que no es para cualquiera, es para personas
excepcionales. Es mejor menos profesores que muchos que no saben. Miren, termino con algo que nunca he podido comprobar si es verdad o no. En el segundo gobierno de Bachelet pidió un estudio de qué significaría despedir al profesorado mal evaluado. Se lo dieron. Averiguaron cuánto iba a costar económicamente despedirlos, pagarles su indemnización y contratar personal nuevo. Me agregan diciendo que estaba dispuesta a pagar el costo político que eso iba a significar, porque se le iba a mandar una grande. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? No tuvieron ninguna confianza en que las nuevas promociones fueran mejor que las anteriores. Ahí, como en los chistes de Condorito, yo digo, Profesor Calvo, yo sé que muchos de los colegas, sobre todo del CPIP, pero también del Ministerio, deben tener una tentación enorme de contestar porque me consta que ustedes están tocando puntos sensibles del sistema. Pero también tenemos la mala costumbre de no dialogar, los espacios son apretados, además estamos dialogando a través de pantalla y eso dificulta... Eso toca a los del CPIP, toca al Ministerio y nos toca a nosotros, que hemos trabajado por décadas en la formación de profesores y no hemos sido capaces de sacarle el jugo a los chiquillos y a los profes. Y nos hemos ido acomodando hacia abajo, no a la exigencia. Perfecto. Tomando lo que usted acaba de plantear y sumando una pregunta, cosa de ir involucrando en la medida que se pueda todas las consultas que van apareciendo en el chat, le quiero preguntar a Yarela. Carlos Eugenio Beca, el profesor Carlos Eugenio Beca pregunta si es posible que la Constitución reconozca el derecho de los niños, niñas y jóvenes que fueron excluidos tempranamente de la escuela a que se restituya su derecho a la educación. Y yo quiero ser un poco más amplio en mi pregunta, sin salirme de este tema de que estamos sufriendo una baja en las matrículas de pedagogía, de que no está siendo una carrera bien valorada socialmente. Eso es lo que nos está indicando esta estadística. La gran pregunta es entonces, ¿se puede hacer algo en el espacio de una nueva constitución y de la creación de una nueva constitución por cambiar estas realidades? ¿Podemos ir a una mirada quizá un poco más aplicada de estas ideas o conceptos de base que tenemos? Yarela, por favor. Y van subiendo en la intensidad de las preguntas y la dificultad. Concuerdo con el profesor Carlos en el sentido, no me sorprende para nada que vayan bajando las matrículas en pedagogía, así, hace mucho rato que vienen así. De hecho, les voy a contar, yo cuando me titulé, decidí ir a trabajar a un lugar y te di currículum y todo porque me parecía que era un bonito lugar. Ese era el criterio, como onda, si voy a trabajar todo el día, todos los días voy a salir infinitamente tarde y no voy a tener vida, por último que el paisaje sea bonito. Y me encontré con una escuela particular subvencionada que no tenía ni pizarra. No podías imprimir, no tenías ninguna condición, en invierno no había calefacción, pero tú veías, por ejemplo, las salas de las jefaturas con sillones de cuero, con unos autos así, pero a todo dar. ¿Qué pasó? Estuve un año y decidí no seguir ejerciendo la docencia. Y me dediqué a vender ropa. Y me iba a vender ropa a la isla, pasaba por distintos restaurantes, incluso le iba a vender ropa a los colegas, porque estás todo el día en las escuelas, entonces no tienes espacio para nada. Hice eso un año y después dije, ¿sabes qué? Tengo que retomar, porque no puede ser que el sistema nos excluya. Nosotros tenemos que hacer desde dentro del sistema que las cosas hagan que funcionen, pero es demasiado difícil. La precarización laboral, los bajos sueldos, las pensiones de miseria, no tienes horarios, porque toda tu vida gira en torno a eso. Y está bien, si a todos nos gusta la pedagogía por algo, decidimos estar ahí. Pero otra cosa es la dignidad del trabajador y la trabajadora. Entonces yo creo que eso evidentemente está en juego, siendo también una de las profesiones más desvalorizadas, que se vino a acrecentar también con la crisis. O sea, dicen abiertamente que no trabajamos, como, oh, están de vacaciones. O sea, realmente es como no entender absolutamente nada. Y por cierto que ese discurso que ha sido mediatizado también por los poderes del Estado, por las estructuras, diría yo, perdón, no del Estado, sino el gobierno particularmente, y las estructuras
mediáticas. O sea, los medios de comunicación también tienen ahí una hegemonía más bien oligárquica. Entonces, evidentemente, el resultado de hoy es producto de todo eso que se ha venido arrastrando por años, pero que se incrementó en pandemia, donde dicen que no hemos enseñado, que se perdió el año escolar. Es como nadie ha estado en clases, las y los profesores no hemos estado trabajando, hemos estado todos echados para atrás, mirando así como descansando, cuando todos sabemos que eso no ha sido así. Entonces, ¿se puede hacer algo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que evidentemente nosotros pensamos que hay que avanzar a un modelo de transformación, donde finalmente, por ejemplo, generemos un modelo de desarrollo social, cooperativo, comunitario, donde abandonemos estas lógicas neoliberales que han venido no solamente a precarizar los derechos sociales, sino que, por cierto, que han venido a precarizar la vida. Entonces, si logramos avanzar de ese tránsito, pensamos a la educación como un motor de las transformaciones, y pensamos además justamente que todos aquellos y aquellas que han sido excluidas, y aquellos, porque particularmente la población LGTBIQ+, ha sido excluida constantemente de los espacios educativos por el bullying o lo que sea que ahí sucede, y pensamos que la educación es para toda la vida, que es un proceso permanente, vamos a generar que se valorice en sí misma la profesión, porque la pones en el centro de los cambios estructurales, porque vehiculizas los cambios por medio de ella. Y también si pensamos en que Chile debe ser una república fundada en el trabajo, inmediatamente ya lo pones en relieve. Yo sé que evidentemente la profesión de ser profesor, ser profesora, implica muchísimo, porque eres formador de formadores de manera constante, ¿no? Primero, cuando son pequeños, incluso en la configuración de la identidad, y luego así vas avanzando, y cuando ya pasas a esta etapa de formar a otros profesionales de la educación. Y claro, ahí yo coincido con el profe Carlos cuando dice que debiesen ser como personas excepcionales. O sea, evidentemente todas estas pruebas de medición, de que tu comprensión lectora o cuánto sabes de matemáticas y tus habilidades, son importantes, pero no son lo trascendental. O sea, lo trascendental son esas habilidades interpersonales, esas habilidades intrapersonales también. ¿Cuál es tu inteligencia emocional, por ejemplo, para relacionarte? Esas cosas nadie las mide. Y esas cosas son las trascendentales para los procesos formativos, porque somos facilitadores también de esos procesos. No quiero extenderme mucho más de eso, porque a ver, aquí anoté hartas cosas. Bueno, yo creo que puse una idea acá, que no recuerdo cómo se vinculaba, porque me distraje entre medio cuando estaba hablando, pero yo creo que es fundamental. El profe Carlos decía que había que enseñarles cómo aprender. Por cierto, enseñarle a aprender a despertar esa curiosidad. Como nosotros somos curiosos, todos somos curiosos. Por eso es que se viene esta idea del copucheo, de saber qué está pasando por allá. Bueno, eso, bien canalizado, genera esta idea de estar constantemente aprendiendo. Y a nosotros no nos enseñan a ser curiosos. Nos dicen que la curiosidad es mala. Como, no tienes que ser curioso, porque no puedes ser copuchento, porque no puedes entender esto. Dedícate a memorizar, dedícate a hacer esto. Entonces también cuando pensamos en educación tenemos que pensar en esas nuevas habilidades que requerimos hoy. Que por cierto, el conocimiento es muy importante, pero necesitamos esa habilidad que nos permita irnos adaptando, que nos permita entender al otro, que nos permita empatizar. Yo creo que todas esas cosas van a ser por medio de la nueva constitución y en estas discusiones que seguramente vamos a sacar un puro párrafo de educación, pero vamos a poder profundizar en estas discusiones, van a hacer que se releve la educación en sí misma y toda la comunidad entienda que todas formamos parte de los procesos educativos. Perfecto. Que los docentes facilitamos, pero somos todos responsables. Ok, Yarela. Dado que se ha hablado de esta excepcionalidad del ser docente, esto estuvo presente en las intervenciones del profesor Carlos Calvo y de la profesora Yarela Gómez, le quiero plantear lo siguiente a la profesora Trinidad Castillo. Que pese a esta excepcionalidad deseada, lo cierto es que la profesión docente es la profesión más numerosa del país por una cuestión demográfica. Son cerca de 280.000 profesores, incluyendo al nivel de parvularia, los que trabajan en Chile. Y ese es el número aproximado que tenemos en mente cuando pensamos la docencia en Chile.
para esa docencia y tratando de ligar con preguntas que están apareciendo en el chat, y aquí cito al profesor Jorge Olivo, a propósito de la concepción de la educación pública que va a ir de la mano con esta constitución, a propósito de esa cantidad enorme de profesores que tenemos. Aprovecho a hacer un comentario y perdón por alargarme con la pregunta. Mucho se ha dicho que la convención es sumamente representativa del pueblo de Chile, pero yo no sé si tenemos tantos abogados en el pueblo de Chile, pero sí tenemos muchos profesores. Sí tenemos muchos profesores. Y eso claro que es representativo, incluso de distintos niveles, de distintos sectores. Agrega el profesor Olivo, si estamos en el siglo XXI, donde existe Internet y sus aplicaciones, ¿cuáles son los roles de los aprendices? Insisto, tratando de dar una visión aplicada y coincidiendo con Yarela que quizás esto no sea más de un párrafo en una constitución, pero sigue la pregunta a la base, ¿qué podríamos hacer en la constitución para relevar la figura del docente, para darle algún apoyo extra, quizá desde la estructura del Estado? Profesora. Bueno, yo inicialmente había dicho que era importante, ¿no es cierto?, el dignificar la labor del docente. Y, y- y creo que es fundamental también el rol de la familia, el trabajar con la familia y la sociedad en sí y los medios de comunicación. Y todo prácticamente esto es transversal en todo, ¿verdad? Y como dice la Constitución, no solamente la vamos a hacer o va a caer en todos los 155, sino que prácticamente es la participación más integradora de toda la ciudadanía en sí para poder hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Pero, ¿por qué lo digo a través también de los medios de comunicación, de la familia en sí? Porque recordemos, no hace mucho, creo que anteriormente había hasta un réclame, ¿no es cierto?, que desvaloriza mucho la labor del docente. Cuando le pregunta en familia, el niño no se atreve o tiene miedo de decirle, el réclame era así, de que lo que quería seguir era profesor. Y cómo lo cuestiona la misma familia, ¿no es cierto? No sigas esa profesión. Entonces, ya estamos generando, se fija, por lo tanto, aquí yo creo que tenemos que trabajar todo. Y por lo tanto, está también parte de atrás de la familia, el rol que les compete también a la familia. No sé si allá un poco apuntaba la pregunta, porque fue como con un preámbulo bastante amplio, pero no sé si va un poco hacia allá, Sí, cómo el excesivo de tema mi llega. parte, toda la razón. Pero era un poco eso, sí. Absolutamente. Vuelve la profesora Fedora Fernández sobre la pregunta de Carlos Eugenio Pica, que es fundamental. Está preguntando sobre esta restitución a aquellos estudiantes que se han ido quedando fuera del sistema. Y quizá para Paulina Valenzuela también pensar en aquellos profesores que se van quedando fuera del sistema, porque nosotros tenemos desde el CPIP la misión de pensar en el docente. Desde luego que pensamos en la deserción de los estudiantes, pero también sabemos que tenemos una deserción de la cual no tenemos mayores datos respecto a los docentes. En definitiva, la pregunta sería entonces por la inclusión, ¿cierto? Desde esta perspectiva sabemos que tiene otra, pero la inclusión respecto de aquellos que se están quedando atrás en el sistema, Paulina. Em, la redacción de esta nueva constitución, tenemos el espíritu de poder retribuir y tratar de corregir los errores que nos dejó la antigua. Entonces, en ese sentido, si si logramos dejar establecido una buena, un buen párrafo, ¿cierto? Con los principios, valores y con las bases que queremos que la educación se vea de aquí hacia adelante, obviamente que le vamos a brindar la oportunidad a aquellos estudiantes que el sistema los excluyó y a aquellos docentes que también el sistema los excluyó para que puedan ejercer su derecho a retomar lo que les haga feliz. Em, de lo del titular, ¿cierto? De la baja en la matrícula de las carreras de pedagogía, yo reflexionaba un poco que si cambiamos las condiciones, ¿cierto? Si incentivamos la investigación docente, si las políticas públicas que de aquí en adelante se generen
involucran al docente, a su comunidad, a que busque soluciones de acuerdo a la realidad local en la que está inserto, ¿cierto? Tomando esta base de descentralización, creo que empezaríamos de nuevo a darle valor a esta carrera que ha sido desvalorizada, ¿cierto? Quizás empezaríamos a reencantar nuevamente a aquellos que tengan esa vocación de educar. Y desde mi visión más amplia, siento que si esta nueva constitución cambia este modelo que nos llevó a esta situación, va a ser un cambio en cadena, un cambio cíclico, porque queremos cambiar la forma de vida que estamos llevando. No, yo no quiero, por ejemplo, a mis apoderados trabajando todo el día porque la remuneración no les alcanza para vivir. Entonces es un círculo vicioso en que tenemos a nuestros apoderados trabajando todo el día, buscando la forma de que los niños estén bien cuidados, y la solución es la escuela. Y la escuela, listo, jornada completa. Entonces, si hacemos un cambio en uno de esos eslabones de esa cadena, vamos a hacer que todo el resto de las condiciones de vida de este nuevo Chile que queremos empiecen a cambiar. Profesor, es excelente, y para no abusar de su tiempo y entendiendo que esto se da en el contexto de una conmemoración de este centro, no podemos evitar y queremos preguntarle cómo podemos ayudar trabajadoras y trabajadores del Mineduc y del CPIP a este proceso de redacción de una nueva constitución. Bueno, siguiendo el orden, voy a responder eso, pero primero quiero plantear algo. Uno, un saludo a Carlos Eugenio Beca. El otro, señalar que por años, junto con mi colega y esposa, hemos indagado sobre qué es lo que hace a una persona ser un buen profesor. Desde el año 2000 adelante, tenemos evidencia de que hay un porcentaje de excelentes maestras y maestros, brillantes. Lo triste es que no superaría eso el 20%. Lo tranquilizador, pero no por eso deja de no preocupar, que eso correspondería a la ley de Pareto, que se daría en todas las profesiones, en todas las actividades humanas, que toda actividad se tiende a distribuir en un 20 y un 80%. Claudio Molina y Patricio Varas, por parte del CPIP, ellos fueron nuestras, ¿cómo se dice? La contraparte del CPIP en una investigación patrocinada por el CPIP que terminó en un libro que se llama ¿Cómo son los profesores que forman a nuestros hijos? Que lo pueden bajar ustedes de internet. Ahí está el libro, ¿no? ¿Cómo son los profesores que educan a nuestros hijos? Perdón. Y ahí ustedes van a encontrar una investigación muy bien hecha sobre qué es lo que hace a una profesora ser buena. Se hace o se forma, etcétera, etcétera, ¿no? Con esto quería remarcar que cuando critiqué al profesorado, lo critico con mucho dolor. Me entristece, pero no por eso no podemos dejar de decirlo, porque nos estamos engañando. Que existen colegas a los cuales nosotros podemos imitar, sin ninguna duda. Y por años, desde el año 94 en adelante, trabajamos un proyecto financiado por la OEA, donde un ex director del CPIP estaba Rafael, bueno, fue la contraparte del CPIP. ¿Ya? ¿Y qué hicimos ahí? Formación horizontal de profesores. Eran profesores de escuela que capacitaban a sus colegas de escuela. Un exitazo. ¿Qué pueden hacer ustedes?
ayudar al profesorado a pararse. ¿Y cómo se para uno? Con exigencia. Exigirle en los cursos. Exigirle educativamente, sí. No se trata de exigirle, léanse este libro para pasado mañana, eso es ridículo. Pero sí una exigencia que le permita al profesorado saber que sí avanzó. Y con poquitos cursos. Termino señalando en curso de capacitación. Cuando leía el currículum de los profesores, llenaban páginas y páginas con cursos. 20, 30 páginas perfectamente. Yo le decía, ¿por qué usted está sentado allá que tiene más cursos que yo que estoy parado acá? No sabían qué responder. Y analizábamos entonces aquello. Ayuden ustedes en esto a recuperar la capacidad de educador que tenemos los seres humanos y no la capacidad de repetidor. Somos seres colaboradores, propendemos a aprender y somos solidarios. Por lo tanto, esta lucha que hay en la escuela actualmente nos desconcierta y nos daña mucho. Gracias. Muy amable. Yarela, por favor. Oye, soy mucho más práctica. Cuando escuché la pregunta dije, ya, esto implica minutos. Así como, ¿qué necesitamos? Diría yo. Uno como profe siempre ve al ministerio como, o al CPIP también, al ministerio, el CPIP. Yo particularmente trabajo en un programa del Ministerio de Educación y siento que hay una excesiva burocracia. Como que digo, esta gente se junta a pensar cómo hacernos la vida más difícil, cómo poner más tablas, cómo... Entonces, uno sabe que eso evidentemente no responde solamente a los lineamientos personales, sino que hay decisiones ahí. Y muchas de esas decisiones pueden tener que ver con la técnica, con el registro, y también otras son decisiones políticas. Entonces, yo pienso que para el proceso constituyente es interesante saber qué pasa dentro de estas instituciones, que las y los trabajadores releven esa experiencia y digan, ¿sabes qué? Mira, estos son los puntos, por supuesto que desde un aspecto crítico, pensando en un ideal de cómo debiese ser. Estos son los puntos que nosotros consideramos que son relevantes, que debiese mantenerse, porque es una buena práctica, ¿no? Cuando eso está como el aprendizaje significativo y todas esas cosas. Y estos son los puntos que encontramos flacos y es por tal y tal situación, porque en el fondo, no sé, puede ser que sea excesiva burocracia, puede ser que falte información, puede ser que entre las instituciones no conversen. Ese tipo de cosas, como el desde adentro, que solo lo conoce quien trabaja en la misma institución, con esa sensibilidad de dónde surgen las decisiones, yo consideraría que es muy importante que pudiesen aportarla para el proceso constituyente. Porque hay mucha teoría en torno a todo lo demás, pero en el fondo esa experiencia vital, yo digo que sería importante también considerar. O por lo menos a mí me serviría mucho para poder situar también las expectativas personales que uno tiene y, por cierto, también de los colectivos asociado a qué es lo que está pasando como el estado de arte dentro de las instituciones. Eso. Fantástico. Yarela, mucho de lo que han aportado no solamente en esta pregunta, sino que en las anteriores, y este es un lugar común de este tipo de reuniones, lo sé, nos dejan con tarea para la casa, así que no lo quiero decir así. Quiero decir que más bien veo en los asistentes de esta reunión a gente que tiene allí una labor concreta que hacer, sea o no perteneciente a este gremio, porque lo que se nos está pidiendo es explicar cómo pasa lo que pasa con la gente que tenemos y tú lo describes muy bien y con la burocracia que tenemos en este ministerio. Así que allí hay una labor concreta. Nosotros generamos un primer producto entre todos en CPIP y posiblemente lo que venga sea otro producto y otro producto y parece que así es como se hace co-construcción precisamente. Profesora Trinidad Castillo, por favor. Ahí sí. Mira, yo quiero decir algunas cosas y la verdad, porque de aquí me voy a despedir ya de ustedes y agradecerles infinitamente este espacio, ya, pero quiero sacar algunas cosas antes de ello, es con respecto a lo que ustedes pusieron al principio de que tenían los sentimientos que surgieron después del estallido, ¿no es cierto?, cuando decía poco que habían asumido en su sindicato.
que era miedo, inestabilidad, incertidumbre, pero yo rescaté, mira, fíjate que un solo sentimiento positivo. De todos los que ustedes nombraban, habían un solo sentimiento positivo, que es esperanza. Esa misma esperanza y fe es la que yo tengo frente al proceso constituyente y nuestros derechos fundamentales y la educación en sí. ¿Por qué también siento eso? Porque siento que nosotros y la misma, la forma telemática, ¿no es cierto?, remota que hemos estado haciendo clases, se ha visto la necesidad también de nosotros los docentes, que no es igual las clases presenciales telemáticas, que el aprendizaje no ha sido el mismo, ¿ya? Y yo de verdad te digo, lo he podido corroborar con los alumnos que tomé en primer año en psicología versus que este año estuvieron el año pasado completamente remotos versus lo anterior. Hay por lo tanto, somos importantes en el proceso y no nos pueden reemplazar así por todo lo que desarrollamos presencialmente. Esa relación rica, ¿no es cierto?, de proceso de aprendizaje que va mucho más allá de un conocimiento, que es la parte valórica, que es fundamental para la sociedad que queremos, porque todo debe de partir desde ahí. Nosotros como sociedad en sí tenemos que cambiar y tenemos un rol importante en poder cambiar. Los cambios van a ser graduales, ¿verdad? No va a ser rápido, pero tenemos que tener esa fe y esa convicción de que sí lo podemos lograr, de que lo podemos hacer. Y con el apoyo y entre todos, porque esto lo construimos todo. Entonces, en una de las cosas que yo he visto, yo como profesora de la Universidad Central, como supervisora de práctica inicial, en las carreras de educación física y educación diferencial, que es transversal, ¿ya? Yo diría que es fundamental, porque es el primer año, el niño tiene práctica inicial, el primer año va a los colegios y va a los colegios que son difíciles, ¿ya? Y eso es tratar de despertar en ese alumno el rol y la vocación pedagógica, que sepa el rol del docente, y al final del primer año, porque es la práctica inicial 1 y 2, donde ellos son colaboradores con los profesores y observan la realidad en sí, no es una práctica de intervención, es colaboración. Y me vas a creer que de todas las veces, ya llevo varios años y al final los chicos tienen que hacer una reflexión, nunca ningún alumno ha cambiado de opinión con respecto a la carrera que ha tomado, ya sea con respecto a la pedagogía. Entonces yo creo que eso también es fundamental. Y lo otro es parte de las metodologías, ya, metodologías activas participativas, porque nos dicen a nosotros los docentes dentro de las capacitaciones, ¿verdad?, que yo creo que también es un switch que debemos de cambiar, porque no es fácil las metodologías activas participativas. Nos hacen las capacitaciones de la misma manera que nosotros las hacemos, es decir, es positiva, y por lo tanto dice, esto es lo que no hay que hacer, pero lo trabajan tal cual. Entonces, desde ahí también tenemos que cambiar en la formación del docente para generar la metodología adecuada para el alumno de hoy, porque se dice, ¿no es cierto?, aplicamos metodología del 2019 para alumnos del 2021. Entonces ahí tenemos un desfase, hay que mejorarlo. Entonces yo no pierdo la fe, yo no pierdo la esperanza de a poco, porque no es fácil, porque el alumno que tenemos actualmente es distinto, los contextos de aprendizaje que ellos están trabajando, ¿verdad? Y por qué creo que nosotros no somos suplantados, porque también desarrollamos esas habilidades, ¿verdad?, básicas y fundamentales, competencias, habilidades y competencias para el desarrollo profesional y la inserción provechosa y óptima que puedan tener en la sociedad misma. Por lo tanto, rescato esa palabra, ¿verdad?, que tienen ustedes positiva y esperanza. Y yo soy bien positiva y siempre estoy viendo la mitad del vaso lleno que la mitad del vaso vacío. Por lo tanto, tengo mucha fe, mucha esperanza en que si las cosas pueden cambiar y mejorar. Eso. Perfecto. Le aseguro que compartimos ese sentimiento todos los acá presentes y le agradecemos mucho su participación. Vamos a cerrar con la convencional constituyente Paulina, por favor, vamos a cerrar con la convencional constituyente Paulina Valenzuela.
Después inmediatamente va a tomar la palabra para cerrar nuestra presidenta Soledad Román. Y desde nosotros comentar que todo lo que queda en el chat, nosotros vamos a hacer la pega, vamos a hacer la correspondiente sistematización, porque la idea no es llegar con páginas y páginas donde ustedes, sino tratar de llegar con algo más depurado que vaya representando a este colectivo de trabajadores que se reúne. Así que por mi parte me despido y le doy la palabra a Paulina Valenzuela, luego Soledad. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a la pregunta y antes de despedirme, solidarizar con los docentes de Tiltil, ¿cierto? Que tienen ahí una lucha con sus pagos de previsionales, una deuda histórica gigante. Agradecida de la invitación, del diálogo y de las intervenciones que han surgido ahí en el chat. He tratado de ir leyendo y está muy interesante la interacción. Voy a ser un poco patuda, cuando me tomaron la mano yo voy a tomar el codo. ¿Cómo nos pueden ayudar ustedes, ciertos funcionarios de CPIP y Ministerio de Educación en esta redacción? Sabemos que la convención tiene un plazo acotado muy breve. Tenemos un presupuesto acotado, por más que nos han hecho campaña de que nos han desprestigiado con que nos hemos subido el sueldo y qué sé yo, falso. Tenemos un presupuesto acotado y teniendo en consideración que la gran tarea del cambio en educación va a venir post nueva educación, porque tenemos que cambiar todas las leyes relacionadas con educación, ¿cierto? Relacionadas a esta nueva educación en donde vamos a sentar unos nuevos principios, ¿cierto? Una nueva forma de educar, solicitarles que difundir al máximo la información que estamos llevando a cabo día a día en la convención a nuestros colegas vía correo, ¿cierto? Porque hay una campaña de desinformación muy grande y puntualmente prever de aquí hacia adelante que, no sé, organicen cabildos con los colegas, reúnanlos, convóquenlos y sistematicen esa información, ¿cierto? Y sigamos trabajando post nueva educación para que cambiemos estas leyes que nos tienen aquí con este sistema acogotado, agonizando. Así que muchas gracias, abrazos y nos vemos pronto. Ok. Gracias. De verdad, uno tiene pensado el discurso de despedida y resulta que con todo lo que salió, que con todo lo que conversamos, uno queda así como, ¿y ahora cómo me despido? ¿Cómo nos despedimos? ¿Ya? La verdad es que como presidenta de la directiva, pucha, el trabajo que hemos realizado y que ha realizado Rodrigo y que ha realizado Tomás es invaluable. Ellos han hecho un trabajo de joyería, lograron contactarse. En el minuto en que esto se ocurrió, no sé si se nos ocurrió a nosotros, no sé si se le ocurrió a alguna profesora, profesor del centro, pero fue inmediato, o sea, fue un prender la mecha y de ahí vamos contactando y vamos. De hecho, Tomás creo que se demoró 5 minutos en haber contactado al profesor Calvo. Desde el minuto en que se nos ocurrió que se prendió la mecha, unos 5 minutos. Entonces, no tengo palabras, de verdad, me siento pero muy contenta, me siento muy, muy satisfecha de haber contado con ustedes, los profesores constitucionalistas, saber que participó también profesores que fueron funcionarios del CPIP, tenemos un exdirector también ahí que estuvo participando. Las palabras están de más. De verdad, un abrazo, pero fraterno. Seguiremos con esto mientras nosotros estemos como directiva y como cuando dejemos la directiva también, porque el CPIP, como siempre he dicho, yo tengo 44 años de servicio en el CPIP, yo por lo menos, tenemos la camiseta del CPIP no puesta, sino que pegada. Es una
es un amor muy grande por la institución. Y da mucha pena ver cómo esta institución cada vez va para abajo. Entonces, si yo puedo dar un granito de arena para que esto se revierta y que podamos sacar al CPIP y que el CPIP tenga nuevamente el rango y ese prestigio de tener al profesor y de darle clase y de tener lleno de profesores el centro, por favor cuenten conmigo desde el minuto en que se requiera. Un abrazo a cada uno de los presentes, un abrazo a cada una de las presentes. De verdad me siento muy feliz, estoy muy satisfecha y cualquier cosa que podamos hacer y que ustedes requieran de nosotros, ahí estaremos. Un abrazo. Si alguien quiere, Rodrigo, Tomás, alguna palabra, se las dejo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por participar y no solo los tres, sino que todos quienes están acá quedan a su disposición. Hay gente con vocación de ayudar a la enseñanza y a los profesores. Absoluta, eso desde ya digo que esta casa está abierta para que en el mediano plazo, ojalá en el verano y con menos pandemia, podamos generar un encuentro presencial. Una maravilla. Eso sería lo ideal. Así que... Una maravilla. Queda pendiente. Queda pendiente eso. Exacto. ¿Ya? Un abrazo para todos y muchas gracias. Estamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias y mucha fuerza. Confiamos en su trabajo. Eso. Vamos con todo. Gracias. Chao, chao.